Vamos a empezar con una pregunta que parece simple, pero que es la base de todo. ¿Qué es la ciencia? En los documentos que nos compartieron, la definen como el método por excelencia para reducir la incertidumbre y controlar la realidad. Pero, ¿es solo eso? ¿Una herramienta para poner orden? Es una excelente manera de plantearlo. Yo diría que va un paso más allá de solo reducir la incertidumbre. Es un intento activo de, digamos, imponer un orden en un universo que a primera vista parece caótico. Ah, claro. No es pasivo, es activo. Exacto. Y para lograr esa hazaña, la ciencia persigue 4 fines muy claros, casi como un plan. Primero, describir un fenómeno. Segundo, explicar por qué ocurre. Tercero, predecir qué va a pasar. Y finalmente, si se puede, controlarlo. Describir, explicar, predecir y controlar. Suena a un proceso con un poder inmenso. Hay una frase de Bonge que resume bien su estatus. La ciencia no es la única fuente de conocimiento, pero es la más provechosa, universal y reciente de todas. Así que para nuestra conversación de hoy, vamos a sumergirnos en estos documentos sobre metodología de la investigación. Nuestra misión, descifrar el cómo se hace la ciencia. Trazar el camino completo desde una idea nebulosa hasta una investigación bien estructurada. De acuerdo, empecemos a desempacar esto. Los documentos definen investigar como la acción de indagar a partir de un vestigio, una huella o un rastro para descubrir algo. Me suena muchísimo a una novela de detectives. Y es la analogía perfecta. Pero bueno, hay que llevarla un paso más allá. Un detective puede seguir una corazonada, pero la investigación científica le añade una capa de rigor sistemático. Se define como una búsqueda orientada, que se realiza mediante un método válido y fiable para adquirir nuevos conocimientos. Y todo se sostiene sobre 2 pilares. El método, que es el plan de juego, la estrategia, y la técnica, que son las herramientas que usamos. Entendido. El método es el mapa estratégico y la técnica son las herramientas en el cinturón. Ahora, hay 2 conceptos que aparecen sin parar en los apuntes y que a menudo causan confusión: constructo y variable. Parecen similares, pero no lo son, ¿verdad? Es una distinción crucial, porque es donde la teoría choca con la realidad. Un constructo es una abstracción, una idea que no podemos señalar con el dedo. Piensa en la motivación, la ansiedad o la inteligencia. Son conceptos. Claro, son teóricos. Exacto. El gran desafío de la ciencia es cómo estudiar algo que no se puede ver. Para eso necesitamos operacionalizarlo. Operacionalizar. Suena complicado. Significa traducirlo a algo medible. Porque, ¿cómo se mide la motivación? ¿Con un cuestionario? ¿Contando las horas que alguien estudia? Me imagino que la forma en que eliges medirlo puede cambiar por completo los resultados. Has dado en el clavo. Ese es uno de los debates más grandes en cualquier campo. La forma en que operacionalizas un constructo es a través de una variable. La variable es la representación medible de ese concepto abstracto. Y los documentos nos presentan 3 tipos, 3 formas distintas de medir. A ver. Primero están las nominales o cualitativas. Son simplemente etiquetas, sin orden ni jerarquía. Género, nacionalidad, tipo de sangre. Ninguna es más que otra. Ok, solo categorías. Si entre ellos no es medible. Entiendo. Hay un orden, pero no una regla para medir los espacios. ¿Y la tercera? Son las de escala o cuantitativas. Aquí el orden y la distancia son precisos y constantes. La edad, la temperatura, el peso. La diferencia entre 20 y 21 años es la misma que entre 50 y 51. Es el nivel más exacto. Perfecto. Etiquetas sin orden, escalones con orden pero sin medida, y una regla con orden y medida exacta. Ahora, los documentos marcan una división fundamental. Primero, entre teórica y empírica, pero luego una que parece casi una batalla ideológica. La cuantitativa contra la cualitativa. Cierto. La primera distinción es sencilla. Investigación empírica es la que se ensucia las manos, va al campo a recolectar datos nuevos. La que sale del laboratorio o la biblioteca. Eso. La teórica, en cambio, trabaja con lo que ya existe. Analiza bases de datos, revisa literatura, discute conceptos. Pero la segunda división que mencionas, la de quanti versus quali, esa es mucho más profunda. Son 2 filosofías, 2 formas de entender el mundo.
Un momento. Si un enfoque nace de las ciencias exactas para medir una realidad objetiva y el otro de las humanidades para entender realidades subjetivas, significa que dos investigadores podrían estudiar un mismo fenómeno y, dependiendo del método, llegar a conclusiones opuestas? Eso suena a un conflicto fundamental. Y lo es. Es una de las tensiones más fascinantes de la ciencia. La investigación cuantitativa es deductiva. Parte de una gran teoría, deduce una hipótesis específica y luego recoge números para ver si se sostiene. Busca confirmar. Y la cualitativa, al revés. Totalmente. Es inductiva. Se sumerge en el campo, en las historias, en las experiencias, con la mente abierta. Y de ese mar de datos intenta construir una teoría. Busca descubrir. Esto cambia todo. Entonces, en un estudio cuantitativo, la hipótesis es el punto de partida, la predicción a probar. ¿Y en el cualitativo? En el cualitativo, la hipótesis, si es que llega a formularse, es el punto de llegada. Es un resultado del análisis, no una condición previa. Y esto tiene una consecuencia brutal en la práctica. Un investigador cuantitativo puede pasar meses perfeccionando su hipótesis antes de ver un solo dato. El cualitativo a veces se lanza al campo casi a ciegas, confiando en que las voces de los participantes le revelarán el patrón. Es otra mentalidad. Bien, entonces, si en el mundo cuantitativo todo gira en torno a probar esa hipótesis, esta tiene que nacer de un problema de investigación muy bien definido. Los documentos dicen que todo empieza con una idea, pero el salto de idea a problema de investigación parece el más difícil. Es el paso más crítico, sin duda. Y casi nunca ocurre en el vacío. Requiere que el investigador se sumerja en lo que otros ya han descubierto. El marco teórico. Justo. Es imposible hacer una buena pregunta si no sabes qué preguntas ya se han hecho. Este proceso depende del conocimiento previo, de la complejidad del tema y, claro, de los estudios que ya existen. Hay una frase en los apuntes que me encantó. Un problema de investigación bien planteado se convierte en un problema parcialmente solucionado. Volviendo a la analogía del detective, es como decir que formular la pregunta correcta ya es la mitad de la investigación. Exactamente. Un buen problema es un faro que ilumina todo lo demás. Y para que lo sea, Kerlinger y Lee proponen 3 condiciones. Primero, debe expresar una relación entre 2 o más variables. No es ¿qué es la ansiedad?, sino ¿cómo se relaciona la ansiedad con el rendimiento? Tiene que ser una pregunta sobre una conexión, no sobre una definición. ¿Entendido? Segundo, debe formularse como una pregunta clara, sin ambigüedades. Las fórmulas ¿qué efecto tiene X en Y? O ¿en qué condiciones ocurre Z? Son ideales. Y tercero, y esto es el corazón de la ciencia empírica, debe implicar la posibilidad de una prueba en el mundo real. O sea, que se pueda medir, observar. No podemos hacer un estudio sobre el propósito del alma, porque no hay forma de llevar ese concepto a una encuesta. Precisamente. No hay evidencia que podamos recoger. Si tu pregunta no puede ser respondida al menos, en principio, con datos observables, entonces es una pregunta filosófica o teológica, pero no un problema de investigación científica en el sentido cuantitativo. De acuerdo. Ya tenemos un problema bien planteado, que es como tener el destino en el mapa, el gran porqué de nuestro viaje. Supongo que los objetivos serían la ruta detallada para llegar, ¿no? Esa es una gran forma de verlo. Los objetivos son el plan de acción. Se dividen en un objetivo general, que es el propósito principal, la meta final. Que suele ser una reformulación del problema. Exacto. Por ejemplo, analizar la influencia de la tecnología en la motivación para estudiar matemática. Y luego los objetivos específicos, que son los pasos concretos, las paradas en el camino para llegar a ese destino. Como identificar las tecnologías más usadas, medir su nivel de motivación y finalmente determinar si existe una relación. Es el desglose práctico. Eso mismo. Y una vez que tenemos el destino y la ruta, necesitamos la justificación. Es decir, ¿por qué vale la pena hacer este viaje? ¿A quién le importa? Aquí es donde hay que vender el proyecto. En el mundo real, con recursos limitados, ¿cuál de las justificaciones que mencionan los documentos suele pesar más? ¿Una que resuelve un problema práctico para una empresa o una que tiene un gran valor teórico pero sin aplicación inmediata? Es una pregunta pragmática y muy real. Los textos mencionan 4 criterios: relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica.
En la práctica, los proyectos con implicaciones prácticas claras, los que prometen resolver un problema tangible, suelen conseguir financiación más fácil. Sin embargo, la investigación con valor teórico puro es la que a menudo produce los grandes saltos conceptuales. No se puede descuidar ninguna. Y para cerrar este segmento, los apuntes mencionan dos últimos puntos que son como el chequeo final antes de salir: viabilidad y consecuencias. ¿El control de la realidad? Totalmente. Viabilidad es preguntarse: ¿tenemos la gasolina, el tiempo y el dinero para hacer este viaje? Y consecuencias es la pregunta ética. ¿Nuestro viaje podría dañar a alguien en el camino? Es una reflexión indispensable. Entonces, una vez definido el caso, con un plan de acción, una buena justificación y la seguridad de que es factible y ético, el detective necesita un principal sospechoso. ¿Es eso lo que es una hipótesis? Es la metáfora perfecta. La hipótesis es la respuesta provisional al problema de investigación. Es una afirmación, una conjetura informada y educada que el resto de la investigación se dedicará a poner a prueba. En el método cuantitativo es la estrella. Y los documentos mencionan varios tipos. Por ejemplo, las descriptivas, que predicen un dato. La inflación será del 5% el próximo trimestre. Pero las que me parecen más interesantes son las que hablan de relaciones entre variables. Ahí es donde se pone bueno. Están las hipótesis correlacionales, que afirman que dos variables se mueven juntas. A mayor autoestima, menor fracaso escolar. Aquí el orden no importa, simplemente hay una conexión. Decir a menor fracaso escolar, mayor autoestima es lo mismo, pero esto no nos dice si una causa la otra. Claro, podrían estar siendo causadas por una tercera cosa que no estamos viendo. Pero el gran salto en la ciencia es probar que algo causa otra cosa. Hay un tipo de hipótesis diseñada para esa tarea tan difícil. Sí, y son las más potentes y difíciles de probar. Son las hipótesis causales. Estas afirman una relación de causa-efecto. Por ejemplo, la exposición a videojuegos violentos aumenta la conducta agresiva. Aquí el orden de las variables es sagrado. La causa, la variable independiente, es la exposición a los videojuegos. El efecto, la dependiente, es la conducta agresiva. Invertirlas cambiaría todo el significado. Sería lógicamente incorrecto. Y también están las de diferencia de grupos que comparan, como las personas que meditan reportan niveles de estrés más bajos que las que no. Entendido. La hipótesis no es una verdad, sino el sospechoso que vamos a investigar para ver si la evidencia lo apoya o lo exonera. Y como ya mencionamos antes, nada de esto, ni el problema bien formulado, ni la hipótesis bien armada, es posible sin ese elemento fundamental que lo sostiene todo, el marco teórico. Sin él, estaríamos investigando a ciegas. Cierto. Volviendo a nuestra analogía, el marco teórico sería como revisar todos los casos antiguos, los informes forenses Ajá. y las entrevistas de los detectives que trabajaron en crímenes similares antes de empezar a interrogar a los nuevos testigos, ¿no? Para no cometer los mismos errores. Me encanta esa analogía, es exactamente eso. El marco teórico es el compendio de conocimiento existente sobre nuestro tema. Nos dice qué se sabe, qué teorías existen, cómo se han medido antes las variables que nos interesan y, lo más importante, dónde están los vacíos. Nuestra investigación debe aspirar a llenar uno de esos vacíos. ¿Y cómo se construye ese mapa del conocimiento? ¿Por dónde empieza alguien? El proceso es sistemático. Se consultan fuentes que los documentos dividen en 3 niveles. Las más importantes son las fuentes primarias: artículos científicos originales, tesis doctorales, ponencias en congresos. Son los reportes de primera mano. Los testimonios directos de la escena del crimen. Justo. Luego están las secundarias, que resumen y compilan esas fuentes primarias, como una revisión de literatura. Y las terciarias, que son guías de guías. ¿Algún consejo práctico que den los textos sobre por dónde empezar si el tema es completamente nuevo para alguien? Sí, y es muy lógico. Si estás perdido, empieza por consultar a un experto o lea algunas fuentes secundarias para tener una visión panorámica del caso. Pero, y esto es fundamental, el edificio de tu marco teórico debe construirse con los ladrillos de las fuentes primarias. Son las que te dan la evidencia original. Entonces hemos trazado el mapa completo. Empezamos con una idea difusa, un misterio. La pulimos con la ayuda del marco teórico, los casos antiguos, hasta tener un problema de investigación claro. A partir de ahí, trazamos un plan con objetivos, justificamos por qué es importante resolverlo y nos aseguramos de que sea posible y ético. Luego formulamos una hipótesis,
nuestro principal sospechoso, y todo está listo para salir a buscar la evidencia que la confirme o la refute. Exacto. Lo que hemos descrito es la lógica del método científico. No es un capricho, sino un proceso diseñado para protegernos de nuestros propios sesgos. Es un sistema para generar conocimiento que sea fiable, que pueda ser verificado y que nos permita, poco a poco, entender mejor el mundo. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que me surgió de la sección sobre consecuencias. Los documentos señalan algo muy potente, que a veces la decisión sobre la ética de un estudio, sobre si sus posibles daños superan sus beneficios, recae exclusivamente en la persona que investiga, porque no todos los proyectos pasan por un comité de ética formal. Es una de las realidades más complejas de la práctica científica. Acciones exclusivamente del criterio y la conciencia de una sola persona. Es algo en lo que vale la pena pensar.